Continuamos con la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Ahora presentamos al profesor doctor Félix Caballero. Él es técnico de la Dirección General de Investigación Educativa, de la dirección, digamos, del Ministerio, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias. Es un investigador categorizado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. En el nivel 1 es doctor en Educación por la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con estudios postdoctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación son las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los procesos educativos, así también las prácticas pedagógicas y las teorías y didácticas, ¿verdad?, de la enseñanza y el aprendizaje en Paraguay. En esta ocasión nos va a presentar una investigación que lleva por título Procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por el desarrollo de videojuegos en colegios de Paraguay. Es un estudio que ha emprendido conjuntamente con otros investigadores, a saber, Rodrigo Brites, Cristian Godoy, Gilda Machuca y Cindy Sánchez. Este trabajo da cuenta fundamentalmente de que el desarrollo de los videojuegos que operaron en torno a un concurso específico que fue intercolegial permitió entender y comprender las características y la potencialidad que tiene este tipo de iniciativas, este tipo de concursos, en particular ligados a los videojuegos para el potenciamiento de determinados tipos de habilidades, ¿verdad? Pero en ese sentido también depende de las características institucionales para la creación y la movilización de los videojuegos, depende también del perfil de los estudiantes, de la estrategia de enseñanza-aprendizaje para su uso de manera didáctica, por supuesto, y la activa participación de los docentes y sus teorías pedagógicas movilizadas. Se tomaron en cuenta categorías de estudios que involucraron a los docentes y directivos como claves, ¿verdad? Por lo tanto, tanto el marco teórico como el metodológico fundamentalmente movilizaron a estos actores a través también luego del relevamiento de información que implicó entrevistas y formularios de consulta. Un hallazgo muy importante que hay desigualdad de condiciones de equipamiento y por lo tanto la conectividad y el software como aspectos claves en los centros educativos generan muchas veces dificultades para facilitar los aprendizajes. La capacitación, por otro lado, es insuficiente y los docentes asimilan los conceptos básicos, pero ya hay algunas tensiones en términos de cómo se da la relación con los estudiantes. A este respecto es muy interesante constatar, dicen de que las estrategias de enseñanza-aprendizaje con una planificación disciplinar e interdisciplinar es fundamental para que este tipo de iniciativas tenga el impacto esperado. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Es un gusto para mí presentar los hallazgos de un estudio que se llevó adelante desde las instancias del Ministerio de Educación y Ciencia, que corresponden a investigación educativa y a ciencias y tecnología. Es una iniciativa que se llevó adelante en pleno proceso de pandemia. Lo que se buscó rescatar son los procesos vinculados a una actividad innovadora que fue el concurso de videojuegos desarrollado en colegios del Paraguay. El propósito de esta presentación es resaltar algunos elementos, algunas categorías que surgen de la reflexión sobre el objetivo 4 de desarrollo sostenible, en donde la mirada está puesta en las capacidades que son necesarias para avanzar en la formación técnica, en emprender, en aprender a desarrollarse en un mundo tan cambiante. Y voy a dar cuenta de 4 aspectos fundamentales, aunque el estudio plantea también otras dimensiones. Voy a presentar resultados que tienen que ver con las competencias facilitadas en este proceso de creación de videojuegos, sobre la inclusión generada, pensada desde los organizadores e interpretada por los diferentes centros educativos de chicos y chicas en actividades relacionadas con tecnologías, con programación, con lenguajes de edición.
de alguna manera también considerar los efectos, las facilidades que pudieron tener estos participantes en sus colegios, las instalaciones, los equipamientos disponibles, en síntesis los ambientes de aprendizaje, y también un poco reflexionar sobre la capacitación que recibieron los docentes para llevar adelante estas actividades. En suma, se conecta un poco también con esos elementos que son representados en esta iniciativa de los desarrollos sostenibles. El estudio en particular tuvo diríamos, un escenario de exploración y de descripción. Se tomó las experiencias de 7 instituciones educativas, todas ellas del sector oficial. Es importante mencionar en este momento que la iniciativa de creación de videojuegos se dio primeramente en el sector privado, en instituciones del sector privado, pero dada la trascendencia se fue sumando después el sector público, ya con las iniciativas de la Dirección de Ciencias que viendo todos los logros de aprendizaje que se pueden dar, fue sistematizando y llevando a la práctica en instituciones. Estas instituciones están en departamentos de Alto Paraná, de Central y Caguazú, también en la capital. Se estableció una forma de comunicación a través de unos formularios con preguntas para los directivos y con los docentes participantes, ¿verdad? Con docentes que son responsables del área de informática en los colegios, se realizaron unas conversaciones grupales a través de la plataforma Microsoft Teams. En general, la llegada o la conversación con estos autores de alguna manera trajo al tapete la situación en que se desarrolla la educación técnica, los bachilleratos técnicos en el Paraguay, donde por un lado se opera con programas que no tienen tal vez la actualización que se espera a un escenario tan cambiante como es el escenario de las tecnologías, y la incorporación de una innovación pedagógica como es la creación de videojuegos trae o presenta unos desafíos bastante importantes, especialmente cómo hacer que estas actividades que son propias del bachillerato técnico se pueda conectar con todas las otras áreas, especialmente aquellas que corresponden al aspecto común, a los temas del currículum común a todas las especialidades, y con una modalidad de interacción entre docentes que tal vez no permite, por supuesto no en todas las instituciones ni en los casos, pero en la mayoría de las veces no permiten esas interacciones directas y esas construcciones que pueda permitir hacer una buena interpretación de estos fundamentos y una llegada a las clases y al trabajo con los estudiantes. Con relación a las competencias que llevan adelante, que aprenden los estudiantes con esta experiencia de actividades con TIC, podemos decir que el concurso generó un impacto positivo en cuanto a acrecentar el conjunto de contenidos que son propios de las materias que llevan adelante en esa formación especializada. En su proceso de creación, los estudiantes pudieron vivenciar temas relacionados a lenguajes de programación, que son los lenguajes que se utilizan para que estos productos tecnológicos puedan tomar existencia en los sistemas. También el elemento artístico, histórico, ¿verdad? Que significa los storyboards, que son diríamos, los elementos que soportan los argumentos y que después se traducen en las acciones que siguen
los que van utilizando estos videojuegos. Los elementos gráficos que tienen que permitir esa relación entre los que interactúan, los que juegan esos procesos, y también se resalta mucho que para llevar a la práctica estas creaciones se debe incentivar mucho el trabajo en equipo. Esos son aspectos que fueron resaltados tanto por los directores como los docentes. Algunas de estas capacidades y competencias son esperables en estos procesos, pero otras sorprendieron gratamente a los organizadores porque significó realmente un involucramiento de todos sus actores y un descubrimiento de talentos que en el desarrollo habitual de las clases no se presentaban. Para que los jóvenes y los profesores se interesen en las actividades del concurso, en los procesos de aprendizaje, se utilizaron diversas estrategias. Por un lado, se convocó a aquellos que ya tenían alguna preparación o algún perfil, como los que tienen preferencias por esos videojuegos, los gamers que le llaman. Y entonces se pensó en ellos en una primera línea, pero en las conversaciones se fue dando cuenta de otras estrategias en las cuales la participación fue hasta, si se quiere, obligatoria o significaba o era parte de la evaluación que se daba en algunas materias afines. Y en ese caso permitió que todos los alumnos del grupo curso se puedan involucrar en estas actividades. Pero en otras se dejó libre, de manera que se vayan conformando equipos y que internamente se vayan eligiendo a las propuestas que se conformaban con mejor calidad técnica. En todas esas estrategias se pudo apreciar que el interés estaba dado tanto en chicos como en chicas, o sea que se daba de alguna manera esa integración. Aunque es dable destacar que algunos colegios reportaron que este tipo de actividades llamaba más la atención de los chicos, de los varones. Cuando hablamos también del perfil de los participantes, no debemos dejar de mencionar que algunos docentes, especialmente los que son de áreas especializadas, tomaron esto como un desafío personal y se involucraron. Pero por otro lado, también se da cuenta de otros colegas que tal vez sin recibir el suficiente estímulo o la información, no tuvieron el mismo nivel de participación. Cuando hablamos de aprendizajes mediados por tecnología, evidentemente que los ambientes son clave, los ambientes de aprendizaje. Y entiéndase por ambientes lo que se pueda generar emocionalmente entre los que están involucrados, como también los equipamientos que son necesarios para llevar adelante las actividades. Y es bien sabido que estos procesos donde están involucrados software de altas prestaciones, alta calidad, requieren tanto de conectividad como de hardware de muy buena calidad, ¿verdad? Y en estas interacciones se pudo comprobar, se pasó revista que los colegios no cuentan en su mayoría con todo el equipamiento necesario para llevar adelante estas experiencias, que hay limitaciones para llevar adelante este concurso, y que eso se pudo ir supliendo de alguna medida gracias al liderazgo positivo ejercido tanto por directores como docentes y por los mismos participantes, los mismos estudiantes. Y ahí tuvimos relatos en los cuales se señalaban que ocupaban mucho tiempo en otros espacios que ya externos a los horarios de clase de las instituciones, y eso permitió de alguna manera suplir las carencias que contaban
estas instituciones. Como parte de la programación del EVE, de estos eventos que se fueron desarrollando desde el año 2017 al año 2019, se llevó a cabo una serie de procesos de capacitación a docentes donde se revisaron algunas de las herramientas necesarias para la creación de estos videojuegos. Estas capacitaciones impactaron positivamente desde el relato de los docentes, pero lógicamente no satisface, no fue posible acercar todos los conocimientos necesarios para que puedan llevar adelante el trabajo con la solvencia que se espera. Y entonces se tuvo que recurrir a otras estrategias, entre ellas la autocapacitación. Y eso también se puede mencionar como un aspecto que de alguna manera va caracterizando y que es como una especie de compensación a lo que el sistema en su gestión central nos está ofreciendo a la educación técnica. Finalmente, en estas dimensiones que pusimos a consideración en esta presentación, quisiera quisiera señalar que la educación técnica en sí y en particular estos procesos de creación de videojuegos son muy demandantes, tanto de capacidades como de equipamientos, y que de alguna manera esta actividad de concurso, diríamos como facilitó, como animó a muchos actores a esta renovación muy necesaria. De hecho que sin estar en los programas especializados, estos concursos o estas experiencias dan nuevos aprendizajes. Y que también es deseable que se vaya proyectando porque facilita aprendizajes de tipo cooperativo, colaborativo. Muchísimas gracias a todos y que sigan conectándose con todos estos temas importantes con los investigadores de Iberoamérica. Muchas gracias.